Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Welcome TV. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Se emite para todo Madrid y para gran parte del mundo y de toda España. Ahora mismo esta melodía que estáis escuchando nos la ha escrito J. Marsan directamente para nosotros, que fue uno de los teloneros de uno de los más famosos grupos. Bien, bueno, vamos ahora a continuación a empezar a presentar a nuestros invitados. Todos ellos tienen que ver en algo, y ese algo es el coach, es la enseñanza, es la formación, son grandes speakers y han publicado todos ellos libros. Entonces vamos a empezar por Almudena Martín Pérez, que es una tocaya, se llama como yo. Ella es licenciada en Historia, es periodista y experta universitaria en Mentor Coach, directora de experto universitario en técnicas holísticas en la Universidad de Victoria Euneiz. Ahora me explicarás esto que es lo de las técnicas holísticas, porque yo no lo tengo muy claro. Es coautora de 7 libros que se titulan Chakras, el camino del equilibrio, Chakras, 7 estados de la conciencia, Maternidad a contracorriente, 69 formas de no cagarla en tu negocio. Esto es un bestseller, no sé si por el título, me imagino que también por lo que hay dentro, ¿no? También. Claves para no tirar la toalla y relatos, el sueño del gato. Muchas gracias por estar aquí, Almudena, y bienvenida a de ahora en adelante, tu programa. Después tenemos a Silvia Escribano, que ha sido elegida entre los Top 5 Human Resource Influencer en el 2020 en España y Top 1 de Recursos Humanos Influencer en el 21. Actualmente es Chief Happiness Officer y directora en especialización en Mindfulness y Bienestar en el ADEM Business School. Autora de Neurocoaching entre la ciencia y el bienestar egoísta. Licenciada en Derecho y máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresas. Muy bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Almudena. Y por último, dejamos al único que es chico, que es Javier Moreno García, formador, mentor, consultor, speaker, ingeniero de telecomunicaciones, CEO y jefe de inteligencia artificial del Instituto Internacional de Intraemprendimiento e Innovación, y además es un loco por los volcanes, por las cuevas, las montañas y aventurero, como él dice, hasta que el cuerpo aguante. Muy bienvenido a tu programa desde ahora. Y ahora vamos a ver cómo lo ves. ¿Cómo lo vamos viendo cada uno de nosotros? Cuéntanos un poco, Almudena, tu trayectoria, todo este tipo de libros, cómo ha surgido todo, por qué, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo viene del periodismo, en realidad. Todo comenzó con la comunicación. Yo estaba estudiando la carrera de periodismo y entré como becaria en una revista de astrología. Y yo en ese momento pensaba que el horóscopo era una cosa que se inventan ahora que no nos escuchan. Pero vi que no, que realmente tenía una base, que había gente que trabajaba mucho en ello. Y en esa revista descubrí que existían un montón de técnicas de las que yo no había oído hablar nunca, que eran las emergentes en aquel momento terapias alternativas. Y también me di cuenta de algo, de que se comunicaban bastante mal, de que era bastante difícil que con ese lenguaje las personas que realmente eran público objetivo de esas técnicas pudieran en algún momento pues decidir probarla, ¿no? Porque el lenguaje, en vez de ser un sumatorio, era una barrera. Así que monté mi primera empresa, que fue un gabinete de comunicación especializado en terapias alternativas, y poco a poco, profundizando, pues al final me cambié de bando y acabé formándome yo también como profesional. Empecé a ver pues, de esas técnicas cuáles tenían base y cuáles no las tenían, en qué se basaban, cuáles eran sus fundamentos. Algunas venían de otras culturas, otras realmente eran un desarrollo de ramas de la psicología, de la psicoterapia, de lo sistémico. Y con toda esa información, pues finalmente hace 3 años se abrió la puerta de una universidad, me llamaron para dirigir un experto
y lo creé con todo lo que había aprendido en estos años. Claro, fantástico. ¿Y nos podrías decir un poco la holística? ¿Qué significa esto de holístico? Pues mira, para mí holístico significa tener en cuenta el ser humano como algo integral. Es decir, no separarnos por partes, sino entender que la mayoría de los problemas que tenemos vienen de diferentes capas. Entonces, si solamente los trabajamos en una de esas capas, a veces pues parece que no se resuelve, ¿no? Hay personas que sí, hay personas que con determinadas terapias que ya están mucho más reconocidas logran grandes resultados, y hay otras personas que no. Y es una manera de seguir buscando, profundizando en el alma humana para estar todos mejor, que yo creo que es el objetivo que todos tenemos. Claro, que como todas las filosofías se trata de ir desde el interior hacia el exterior, ¿no? Sí, y es siempre. decir, ya sabes, la cara es el espejo del alma y todas esas cosas que se dicen desde hace tantos y tantos tiempos, desde los griegos, ¿no? Y bueno, tú, Silvia, cuéntanos un poco tu experiencia. Madre mía, ¿por dónde empiezo? Donde quieras. O sea, no tenemos problema, no tenemos límite de tiempo ni horario en el calendario. O sea, Mira, yo tengo Almudena como dos etapas muy marcadas, ¿no? La primera con mi formación en Derecho, 8 años de ballet clásico, asesoría jurídica de empresas, una rama como muy jurídica y muy terrenal, ¿no? Muy asentada. En mi primera empresa, cuando salgo del Instituto de Empresa, en lugar de meterme ya en el departamento de asesoría jurídica, me dicen que mi perfil va mucho más para gestión del cambio, para bienestar y todo lo que tiene que ver con personas. Entonces, como yo sigo un poco a la vida, lo que me va proponiendo lo voy siguiendo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, poquito después me formo como coach. Llevo 20 años como coach. Imposible, porque no los tienes. O sea, no, desde que no era muy mientas, pequeña. no mientas. Era muy pequeña. Y a partir de ahí, bueno, pues me formé en inteligencia corporal. He estado formándome 18 años en Gestalt, en todo lo que tiene que ver con proceso corporal integrativo, en inteligencia emocional, en neurociencia. Y he seguido haciendo programas, bueno, he hecho programas muy curiosos. En México, por ejemplo, hice uno de coaching espiritual que fue espectacular con los indios huicholes. Estuve viviendo con ellos una temporadita y ahí os puedo contar muchas cosas. Y en el año 2015 publiqué mi primer libro, vamos a decir sola, tengo 3 compartidos y dos más solita, iba a decir, ¿no? Y este último, bueno, pues es El bienestar egoísta, que por cierto lo presento ahora en la Feria del Libro que estoy firmando el día 1. El día 1, el día 1 de junio, hombre, bueno, el día bueno, 1 de eso junio. está, o sea, eso vamos a irlo a ver todos. Tú como lo ves, va a estar ahí Sí. haciéndote incluso un reportaje. ¡Ole! Directamente. Sí, porque para eso sois nuestros invitados y para eso en este programa, pues bueno, pues yo puedo hacer pues prácticamente todo lo que quieran. ¿No sabéis que lo que es la libertad? ¡Qué maravilla! Bueno, y ahora vamos con nuestro querido amigo Javier. Cuéntanos un poco, Javier, vamos a ver, ¿cómo lo ves? Pregunta complicada, la verdad. Bueno, a ver, yo, para mí, digamos que la vida la he planteado siempre desde una perspectiva de aprendizaje continuo. He sido un culo inquieto toda mi vida y creo que lo seré hasta que finalice. Realicé la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones por pura envidia, porque mi primo era ingeniero superior de telecomunicaciones y se fue a la NASA y eso a mí me molaba mucho. Y dije, esto no es lo que quiero, me pasé a ciencias empresariales. Una vez que estaba en ciencias empresariales, digo, ya, a mí me gusta la formación, me fui a dar formación a la Universidad Politécnica de Madrid en temas de Big Data, inteligencia artificial. Y bueno, desde hace casi 5 años tengo una startup, Instituto Internacional de Intraemprendimiento e Innovación, y nos dedicamos sobre todo a temas de intraemprendimiento e innovación. Y ahora, como se llama mucho la inteligencia artificial, pues también la aplicamos a las empresas y tenemos un producto que es un algoritmo que busca hacer a la gente feliz en su puesto de trabajo, trabajar lo mínimo necesario para ser productivo y para ser feliz, cosa que es realmente complicado. Tenemos que hablar. Esto tenemos que hablar. Yo creo que es un tema muy interesante, ¿eh? O sea, cómo trabajar bien, ser feliz, y esto cómo lo lográis, o sea, cómo... Cuéntame.
La realidad es que no se logra. ya nos imaginábamos que era complicado el tema, pero bueno. El planteamiento es que a las empresas no les suele interesar este tipo de producto, ¿no? Eso de trabajar poco y ser productivo y a la vez hacer feliz a los empleados y buscar su proyección profesional, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo creo que si se introdujeran más las cartas astrales en los empleados, pues a lo mejor sería muy, muy diferente, ¿no? Podríamos ver digamos, la proyección de las personas, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poco más en serio, es complicado, sobre todo porque España no tiene, las empresas españolas no tienen esa, digamos, esa perspectiva de innovación. No es igual, por ejemplo, a otros países europeos, sobre todo países escandinavos como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y, bueno, si lo vamos incluso a Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la idea nuestra es intentar sensibilizar, evangelizar sobre la importancia que tiene la inteligencia artificial desde el punto de vista positivo y hacer feliz, hacer a un Chief Happiness Officer en todas las empresas, pero que fueran los empleados, no solamente ese perfil. Claro, porque además ahora se lleva muchísimo esto del mindfulness, no sé, es decir, yo creo que siempre que una persona esté desarrollando lo que realmente le gusta es feliz y no le importa el número de horas que se pase ahí, ¿no? Porque yo lo veo en los pintores o lo veo en los artistas, lo ven tal, y bueno, se les pasa el tiempo volando y como son tan felices no cuentan las horas, ¿no? Porque yo creo que aquí, y esto me tenéis que contar cómo lo veis vosotros, aquí realmente siempre estamos viendo tiempo y dinero. Y la parte de ser humano, es decir, porque claro, si yo en un momento determinado digo, no, yo no me importa el tiempo, ¿vale? Y me importa menos el dinero con tal de que me cubra toda una serie de expectativas de vida. Entonces, ¿creéis que efectivamente eso daría resultado como para que la gente no estuviese mirando el reloj para cuando salen? Yo creo que hay que cambiar el paradigma y realmente hay que poner más el foco en el valor que la persona aporta que en las horas. Y en eso coincido con él, en que en España todavía hay mucha cultura de permanecer en el puesto de trabajo sin medir tanto que realmente esa persona sea productiva, porque como acabas de compartir, cuanto más felices somos, más productivos somos también, ¿no? Y más entrega podemos tener. Y en un estado de entrega, lógicamente, se te pueden pasar las horas y realmente no estar mirándote al reloj y a la vez puedes en muy poco tiempo conseguir resultados que no conseguirías de otra manera, ¿no? Pero creo que ahí la clave es la mentalidad con la que uno aborda el tiempo, ¿no? Y el tiempo sigue siendo moneda de cambio. Cambiamos tiempo por dinero y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Fíjate, yo voy a disentir, porque yo llevo trabajando en el ámbito de felicidad ya muchos años, en España, en Centroamérica y en Latinoamérica. A España quizá nos ha costado un poquito más, pero yo que cruzo el charco todos los años, varias veces, de lo que me doy cuenta es que desde allí nos miran aquí. Y aquí tenemos muchos datos y tenemos muchas formas de medir, ¿no? Cada vez es verdad que hay más apps y más inteligencia artificial ayudándonos a medir. Al principio era más complejo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando yo hago consultoría de felicidad y de bienestar, ¿no? Y a veces me llama un departamento médico, simplemente para decir, oye, los datos de las bajas por estrés, por ejemplo, están siendo muy altas, ¿qué hacemos, no? Entonces, esto no es pan para todos, ¿no? Sino que entras, preguntas, escuchas, hay muchas maneras de mirar, de preguntar y de medir. Y ahora mismo hay unas, por ejemplo, ¿qué medimos? Las tasas de rotación, el compromiso. El compromiso está súper relacionado con la productividad. Está demostradísimo. Y empresas como Gallup, por ejemplo, o Deloitte, ya nos dicen que las personas felices somos hasta 4 veces más productivas, ¿no? Se está queriendo implantar la jornada de 4 días. Está costando, pero todo cuesta un poquito. Y al final lo que medimos es productividad, pero sobre todo medimos que cuando estás bien das lo mejor y yo creo que esto es importante. Entonces hay que seguir empujando los que creemos en esto porque ya hay muchas organizaciones de todos los sectores que se están abriendo.
Claro. Quizá el problema efectivamente es el que acabas de decir tú, es decir, la gente se cree que por estar mucho tiempo en un sitio, pues que entonces es más productivo, y eso no es así en absoluto, ¿no? Si te gusta lo que haces, sí. Si no, eso se te convierte al contrario, en un estrés permanente de decir, Dios mío, ¿cuándo salgo? Esto no hay quien lo aguante, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí también tiene mucho que ver la formación, es decir, que la gente realmente se forme en lo que le guste y no pensar en cuánto va a ganar, porque si coge, bueno, yo me acuerdo hace unos años lo de ser ingeniero era como lo más, ¿no? Es decir, o sea, bueno, todas las ingenierías, todo esto y tal, y de repente un hijo te decía, bueno, mira, yo voy a estudiar filología. Claro, te le quedabas mirando como diciendo, pero bueno, niño, y entonces, o sea, ¿con qué piensas comer? ¿No? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿No? Tal. Entonces, yo creo que este tipo de educación tiene que ser ya desde ya. Es decir, o sea, desde los padres a los hijos, de decir, mira, tú haz lo que te gusta y luego después ya veremos cómo ganas dinero, ¿no? Es decir, o sea, porque, por ejemplo, ahora mismo tú tienes la carrera de Derecho, tú tienes la carrera de Historia, tú eres ingeniero de telecomunicaciones y yo soy biólogo molecular. O sea que fijaros, y aquí estamos todos tan frescos en un programa de televisión donde, bueno, pues estamos de alguna manera viendo con nuestras experiencias y cogiendo nuevos rumbos, ¿no? Porque el ser humano no lo puede definir una sola carrera. Yo me acuerdo que conocí a un amigo que era del Mossad, a la sazón, y entonces me decía, no, dice, un médico, nosotros le decimos, tú no eres médico, tú haces de médico. Es decir, igual que ese mismo médico en un momento puede estar limpiando piscinas, por muy médico que sea, tú estás haciendo de limpiar piscinas, ¿no? Entonces es un tipo de filosofía que creo que nos acerca bastante más a la realidad. Entonces, ¿tú qué nos dirías sobre esto? Sobre la felicidad. Bueno, sí, dinos. Y también vamos a hablar de la felicidad, del amor, del compañerismo, de la amistad, de todo, porque todo lo que tenemos aquí trata de eso, ¿no? Es decir, de que el ser humano esté más conforme con lo que hace, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con el tema del tiempo, es la principal variable que tenemos los seres humanos y es la que menos capacidad tenemos de control sobre ella, ¿no? En algunos colegios, en la gran mayoría de los colegios, por ejemplo, en Finlandia o en Noruega, tienen los chicos y chicas tienen un día para estar con la naturaleza, ¿no? La felicidad y la misión en la vida de las personas debería comenzar desde el colegio. Tendría que haber una asignatura obligatoria de decir, ¿qué quieres hacer con tu vida el día de mañana? Te voy a dar 5 o 6 pautas, ¿vale? Y lo que digan tus padres está bien escucharles, pero no hagas lo que ellos digan, ¿no? O sea, que tengas tu propia idea y desarrolles, ¿no? La realidad es que, aunque no queramos, la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas por nosotros. Y no lo digo yo, sino lo dicen grandes expertos, americanos y europeos. Dentro de 10 o 15 años, las escuelas de negocio y las universidades no podrán elegir o dar a sus alumnos unas carreras para estudiar, sino será la inteligencia artificial la que sepa o la que intuya, a través de muchos indicadores, dónde una persona va a ser más feliz, dónde se va a realizar y dónde realmente su trabajo o sus estudios van a tener, digamos, una perspectiva global, profesional y personal, ¿no? Y se avecinan muchos cambios y nosotros no estamos preparados, yo creo que en general no estamos preparados porque no hemos dado las dos dimensiones importantes que son la felicidad y el tiempo, no le hemos dado valor, ¿no? Y aunque hay una ecuación para saber cómo es la felicidad en cada uno, realmente yo creo que somos felices con pocas cosas, pero lamentablemente nos damos muchas veces cuenta de que no hacemos lo que nos gustaría hacer porque la vida es tan rápida, es tan complicada y tan compleja que nos hace muchas veces pues, tener que elegir cosas que no nos gustan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante que sepamos enseñar a las generaciones, bueno, a las anteriores y sobre todo a los jóvenes, que tengan la visión clara de tres cosas, ¿no? El saber cómo vas a apoyar a tu mundo, a tu zona, digamos, a tu comunidad, a tu grupo familiar, a tu entorno, cómo vas a desarrollar estrategias que te hagan feliz a ti y a los demás. Y en tercer lugar, cómo cambiar el mundo, que es importante cambiarlo.
Pero si no cambias desde adentro es difícil que los demás también puedan cambiar, ¿no? Sí, el mundo hay que cambiarlo, está clarísimo, porque creo que a lo largo de los siglos pues no hemos aprendido nada, porque las guerras siguen y esto ya lo tendríamos que tener como muy asumido, lógicamente. Entonces, en cuanto a la educación, como tú has dicho, salir a la naturaleza pues un día a la semana, bueno, eso está fantástico, pero ¿tú crees que a todos los niños les gusta la naturaleza porque la conocen? ¿No la conocen? ¿Cómo lo ves? Los niños y las niñas son esponjas, son absolutas esponjas. Si tú le dices esto es muy bonito, lo piensan, lo miran, se lo consultan con sus amigos y sus amigas y dirán, pues es muy bonito. Entonces, son maleables, pero son maleables en el sentido positivo de la palabra, ¿no? El inculcarles valores que con el tiempo van a tener que aprender es tiempo perdido para ellos. Y el que puedan de alguna forma ser felices lo más rápidamente posible también hará que en su entorno hagan felices a los demás. O sea, que esto es casi un virus. La felicidad es un virus, ¿no? Y sería fantástico que se pudiera inocular en vena. De momento los científicos no lo han logrado, ¿no? Pero es verdad que todo comienza desde el principio. La educación es fundamental para cambiar paradigmas, para que haya una identidad de género y una igualdad real, y para que realmente se piense en positivo y las nuevas generaciones aporten valor, que es que vamos a dejar un medio ambiente bastante caótico y muchos problemas. Bueno, los problemas están ahí, ¿no? Están ahí. Desde que el ser humano es humano, pues esos problemas son parecidos o similares. Y una de las cosas que siempre me he preguntado mucho con los niños y con las personas y con los alumnos, porque yo también he dado mucho tiempo clase, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día se está educando a los niños en vez de con los valores de qué bonito es tener un amigo, a toma, cállate y toma la tablet, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, a mí no me des la lata, cuando lo divertido era hablar con el amigo, era pegarle al balón, era hablar con tu abuelo, con tu abuela, que te enseñase cosas que habían hecho ellos, etcétera, etcétera. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? A ver, para mí la educación es súper clave y creo que cambiar la dinámica en la que educamos a nuestros niños cambiaría el mundo en una generación o en 2 generaciones. Lo que pasa es que, bueno, pues como bien acabas de decir, muchas veces no va en esa dirección, ¿no? Mi niño, por ejemplo, sí que va a un colegio que van una vez a la semana a la naturaleza, así que ya sé de dónde les viene la inspiración, y hay muchos proyectos educativos muy divergentes que están dándose cuenta de que las tecnologías se les tiene que dar un buen uso, ¿no? Y no utilizarlas para todo. Es que yo ahora mismo, por ejemplo, tengo amigas que son profesoras en el instituto y dicen, claro, el rincón del vago de nuestro tiempo se ha quedado en una anécdota con el ChatGPT. Claro, los alumnos directamente te clonan un trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si no miramos mucho hacia la infancia, si no miramos mucho hacia cómo vamos a utilizar todas esas herramientas que son maravillosas en favor del crecimiento y no en favor de que cada vez pues, se nos vayan a hacer más opacas las neuronas por menos sinapsis que vamos a tener, pues realmente nos vamos a encontrar con situaciones muy desafiantes. Pero yo creo que al final la naturaleza humana, como ha dicho Javier, es esponja, ¿no? Entonces, si cada uno y cada padre y cada madre se toma su parte en serio, ¿no? y empezamos a relacionarnos nosotros de manera más sana con la tecnología para luego transmitírselo a ellos, pues quiero ser un poco más esperanzadora. Sí, ¿no? O sea, que yo esto de cuando que te vas a meter en un coche y el coche se conduce solo y se para porque sí. Porque sí, porque ahí salta algo o lo que sea y tal. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto? Y ya si nos podemos meter en las neurociencias, es decir, o sea, ¿hasta qué punto hace vago el mecanismo de defensa y de alerta del propio conductor, ¿no? Y dice, bueno, ya me meto en el coche y ya lo hace el coche, ¿no? Es decir, o sea, ahí, Silvia... Claro, por eso, fíjate qué bueno lo que dices, por eso es tan importante practicar, puede ser mindfulness, puede ser una caminata consciente en la naturaleza, puede ser respirar. Es decir, yo trabajo en mis procesos de coaching, yo hago coaching ejecutivo para comités de dirección y a ellos pues me los llevo a un pinar que hay al lado de mi casa y caminamos y respiramos y lo que hacemos es trabajar la atención. Entonces, entre lo inconsciente y lo consciente,
lo que está es el trabajo con la atención y hay múltiples técnicas para trabajarlo, ¿no? Todo el mundo dice, es que yo no sé meditar, ya, pero sí es que hay muchas formas de hacerlo, desde tareas cotidianas, desde poner atención a la comida, ¿no? Por ejemplo, a un ratito, o a la ducha de por la mañana, o ir trabajando la atención, lo que va haciendo es que ese 47% del tiempo que dice la ciencia, que cuando estamos despiertos nuestra atención está en otro lugar distinto a donde estamos, bueno, pues es que eso es trabajable. Entonces, yo soy bastante optimista, curiosamente, con esto, ¿no? Yo a mis hijos, por ejemplo, desde que eran muy pequeños, les hacía muchas preguntas, pero preguntas para que fueran despertando ellos eso, ¿no? Y yo creo que entre los colegios y los padres tenemos que darnos la mano y hacer este trabajo juntos, ¿no? La educación empieza en casa. Entonces, como padre o como madre, tienes que decir, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué te ha hecho enfadar? ¿Y qué te pasa cuando te enfadas? ¿Y cómo has visto? Y que el niño o la niña vaya como colocando todo eso y dándose cuenta, ¿no? Y luego el cole, pues, hará su parte. Sí. Pero yo creo que esto es súper importante, el ir haciendo niños conscientes. Yo es que ahora me estoy acordando, fíjate, me estoy acordando de lo que me decía mi padre, porque mi padre me decía, tú cuando entres en un sitio, dice, luego después me dices qué ambiente hay. Entonces yo cogía y le decía, bueno, pues ahí hay 4 señoras que van vestidas de esto y de lo otro, y esto y tal. Y me dice, no te estoy diciendo que me describas lo que hay. ¿Qué ambiente hay? Entonces, claro, eso ya te invitaba a pensar, bueno, si esa gente se llevaba bien, se llevaba mal, es decir, te ayudaba a pensar, te ayudaba a reflexionar, ¿no? Y entonces esa especie de input que efectivamente te meten desde pequeño, ¿no? Pues luego es una forma normal, ¿no? De ser y de ver las cosas. Y enseguida entras en un sitio y dices, bueno, pues aquí hay buen rollo, mal rollo, ¿no? O sea, cómo se ve el tema. La Pero verdad para que eso hay sí. que estar muy presente. Hay que Para estar muy poder presente. captar todo eso es estar atento a lo de fuera, pero estando aquí, ¿no? Estando colocado. Exactamente. Yo, fijaros, una de las cosas, yo no sé si a vosotros os sorprenderá, a mí me sorprende mucho. Yo cuando voy paseando por la calle yo no me choco con la gente porque yo llevo los ojos, llevo los oídos y no voy con el teléfono. Pero que la gente va con los pinganillos de los teléfonos, mirando el móvil, oye, y que no se enteran de nada, claro. Y digo, Dios mío, todo lo que se están perdiendo, o sea, estos cielos, estos edificios, cómo va vestida la gente, qué es lo que... Es decir, o sea, mi pregunta es, y ahora va hacia ti la pregunta, es decir, la inteligencia artificial, vamos a quitarle el miedo, ¿no? O sea, a los espectadores de decir, no, va a ser una ayuda además de, pero no va a ser en vez de, ¿no? ¿Es así? No. No. A ver, te Bien. digo, a nada creo que en la vida hay que tener miedo, simplemente hay que estar preparado. Estar preparado creo que es una herramienta muy positiva para la gente, ¿no? La inteligencia artificial está sustituyendo en muchas empresas a nivel global, a nivel internacional, entre el 90 y el 100% de una plantilla. Se espera en España que 1 millón de puestos de trabajo sean eliminados por la inteligencia artificial, y no lo digo yo, son informes de McKinsey, en fin, incluso desde la Unión Europea. Y la realidad es que el principal problema es que no estamos preparados. No estamos preparados por la tecnología, porque la tecnología no da felicidad, da bienestar. Y el bienestar no va en la misma dirección que la felicidad. Y tenemos el principal problema de que somos muy cómodos. Un smartphone prácticamente nos hace todo, ¿no? Podemos dar clases online, podemos estar conectados con cualquiera en cualquier parte del mundo, y esa comodidad es un problema. Y la inteligencia artificial va en esa línea, ¿no? Hoy, por ejemplo, una escuela de negocios, que no voy a decir el nombre, con la cual estoy colaborando, me decía, oye, mira, que lo que vamos a hacer es que vamos a preparar un contenido nuevo, pero que lo haga ChatGPT, ¿vale? Entonces tú supervisas y tú tal, ningún problema, ¿no? Dentro de 6 meses o un año eso será ya una norma, no será algo diferente, algo con lo que probar. Y la realidad es que no estamos preparados. Y por eso digo que hay que entender que desde muy pequeñitos a los chicos y a las chicas hay que darles ciertos patrones, y estoy de acuerdo con Almudena, en ciertos cambios de paradigmas que son muy importantes, porque si no hacemos a personas ineficaces, infelices, y que no van a tener cabida en el mundo.
Y la realidad es que esto va en esa línea, ¿no? Y yo me encantaría que hubiera mucho más coaching holístico y mucho más coaching emocional, porque es enseñar, sobre todo a las generaciones anteriores, a las más jóvenes, a lo que es la frustración y a lo que es la superación. ¿Y cómo se enseña la frustración y cómo se enseña la superación de esa frustración? Yo creo que más que enseñarla es acompañarla, ¿no? Vivimos en una sociedad donde parece que las emociones incómodas nos asustan mucho y hay que pintarles de rosa, ¿no? O ponerles una taza con una frase motivacional, y esas emociones están. Y si no les enseñamos a nuestros hijos a transitarlas, a decir que, pues, que a veces no van a ser el mejor, es más, que hay uno que es el peor y ¿por qué no va a ser él? No hay ningún problema en que lo sea, y acompañarle en esas áreas donde hay una mayor dificultad, pues realmente pues aprenderán a transitarlo y como consecuencia vendrá la superación, ¿no? Yo con mi hijo se lo digo muchas veces, no existe el fracaso, existe el seguirlo intentando hasta que lo consigas, ¿no? Y ha habido con algunas cosas con las que él estaba muy peleado, ¿no? Y luego finalmente me ha terminado agradeciendo, ¿no? Si hubiera sido por mí, lo hubiera dejado, ¿no? Y sin embargo al final pues lo he podido conseguir gracias a insistir, ¿no? Y creo que esos valores sí que muchas veces, pues por miedo a que los niños sufran o por algunos conceptos que están mal entendidos, no se están acompañando lo suficiente. Y yo creo que es súper importante, ¿no? Porque creo que tenemos más inteligencia emocional, esta generación de padres, que la que tuvieron los nuestros, que los pobres no tuvieron acceso a toda la información, a todo el desarrollo personal que tenemos ahora, pero que seguimos teniendo miedo a determinadas emociones, ¿no? Y decirle a alguien eres capaz de todo es interesante, ¿no? Pero creo que es más interesante decir descubre cuáles son tus capacidades y desarróllalas, ¿no? Queda menos bonito, pero es más práctico. Sabes, Almudena, que las madres siempre llevan razón, ¿no? Lo sabemos, lo sabemos. Pero yo te voy a decir una cosa, y fíjate, y en eso disiento de ti. Yo creo que las generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Es decir, han sido generaciones que se han tenido que reinventar, que lo han pasado muy mal. Algunos de ellos es que han pasado hambre directamente, ¿no? Porque claro, a nosotros, cualquiera de nuestros hijos y tal, sí, toma, ¿no quieres esto? Pues toma lo otro y tal. Es que entonces no había. Es decir, o sea, es que eran las lentejas aquellas y quitando los bichos, incluso decían, bueno, con bichos porque tiene proteína, ¿no? Es decir, o sea, da lo mismo. Entonces, ¿no será que quizá tenemos un mundo lleno de cosas en las que están también los alimentos, el no sé qué tal, y sin embargo con falta interna de crecimiento personal del individuo, de dejarle eso, o sea, que cuando el niño va en la bicicleta y se pega un tortazo, pues que se lo pegue, es decir, o sea, bueno, mientras que no se mate, claro, que se lo pegue, pero que sepa también quitar la bicicleta de en medio y volverse a levantar, ¿no? Yo creo que cada generación tiene sus desafíos, ¿vale? Y yo como historiadora esto lo tengo muy en cuenta, porque cuando te escuchaba hablar, ¿no?, del tema de la inteligencia artificial, digo, esto es como la revolución industrial, que también amortizó muchos puestos de trabajo, pero la gente no se levantaba y decía, hoy un día más de la revolución industrial voy al trabajo, ¿no? Estaban sucediendo cosas que luego se pusieron un nombre, ¿no? Ahora ocurre lo mismo. Coincido contigo en que había valores, se valoraban las cosas porque costaba conseguirlas. Entonces, cuando algo te cuesta conseguirlo, obviamente lo valoras más. Pero también creo que había menos herramientas de inteligencia emocional, había mucha distancia, ¿no? Muchas veces entre los adultos y los niños, no había esa relación de confianza de poder compartir, ¿no? Entonces yo creo que ni mirar al pasado con anhelo, ni no tomar del pasado lo que realmente nos puede hacer valorar lo que hay en el presente, ¿no? Entonces, a nivel de herramientas puede que estemos mejor, a nivel de valorar las cosas, coincido contigo. Mira, uno de los motivos por los que yo escribí este libro es este. Yo llevo acompañando personas 20 años, como te decía, más de 6.500 horas, que son unas cuantas, ¿no? Y para mí ha sido el gran aprendizaje, ¿no? Porque esas personas te hacen de espejo una y otra vez, ¿no? Entonces, de repente yo decía, ¿cómo podemos estar mejor? Javier hacía una distinción entre lo que es bienestar y es felicidad. Efectivamente, son dos cosas diferentes. Y yo metería una tercera, que es el placer, que también se confunde mucho y desde la neurociencia va por circuitos diferentes, que te voy a contar, incluso con neurotransmisores diferentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Bienestar es estar bien, y estar bien en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Es curioso
porque al final es colocarte en el centro de tu vida. Entonces, si yo no estoy en el centro de mi vida, pues ¿cómo voy a poder dar a los que tengo alrededor, sean mis hijos, mis compañeros, mis padres, mi pareja, ¿no?, lo mejor de mí? Es inviable, ¿no? Entonces, hay que ser egoísta. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo siendo egoísta, colocándonos en el centro. Y la palabra egoísta siempre ha tenido una connotación muy peyorativa, ¿no? Egoísta es que yo me pongo en el centro, pero es como que a ti te desprecio, ¿no? Y yo he querido dar una oportunidad a la palabra egoísta aquí, ¿no? Yo me pongo en el centro, porque si no me pongo en el centro, te voy a dar los restos, ¿no? Entonces, qué importante es que me haga cargo de mi bienestar, que me coloque, que aprenda, que me observe, que pare, que respire. Eso. Y desde ahí, en las organizaciones, en la vida, en las relaciones, a los amigos, desde ese bienestar egoísta, sí que puedo dar lo mejor a la sociedad. Está claro. Así es, así es. Con lo cual empezamos lo primero a cuidarnos a nosotros mismos desde dentro hacia afuera y crear ese bienestar sin lugar a dudas. Y en esto la inteligencia artificial nos va a ayudar. ¿O no? Es una pregunta muy complicada, Almudena. No me hagas preguntas tan complicadas. Ya, Javier, pero como tenemos confianza, pues... A ver, es que lo curioso es que la inteligencia artificial son algoritmos, son programas, es programación. Es algo que es totalmente... No sabe nada de moralidad, no sabe nada de respeto, no sabe nada de... Lo único que tiene es información. Lo que sí que creo es que, al final, y estoy de acuerdo con Silvia, ¿no?, ese egoísmo está haciendo que, por ejemplo, la inteligencia artificial esté creando dos capas de sociedad, ¿no? La que están por encima, las que tienen el poder de utilizarla, y las que no. Y la historia está repleta de, bueno, precisamente de historias de organizaciones, de personas pues, que van siendo desplazadas, ¿no? Y esto va a crear un problema grave en el largo plazo, porque la inteligencia artificial ahora es el 99% comercial. Voy a tener la inteligencia más grande, la mejor, la que me va a comprar todo el mundo, con la que voy a hacer mucho dinero, y eso pues genera egoísmo. Es decir, el ser líder es muy diferente a ser el mejor. Entonces aquí se va buscando líderes. La inteligencia artificial al final es una herramienta que podemos utilizar todos, pero hasta para eso hay que educar. Y hay que saber que todo lo que tú hagas sin esfuerzo, a largo plazo no merece la pena. Mira, eso me gusta muchísimo, porque es así. Porque lo que realmente forma al individuo es el esfuerzo. Lo que realmente te hace valorarte a ti y a los demás es ese espíritu de ganador, ese espíritu de lucha. Entonces, claro, si efectivamente tenemos toda una serie de cosas que ese espíritu de lucha lo quitan, deja de tener gracia. Es decir, es una cuestión de comprarse la mejor inteligencia artificial del mundo. Y claro, eso va a dar lugar a que efectivamente no estén los mejores mandando, que debería de ser así. Es así, ¿no? Esa es la vida. Es la vida, es decir, o sea, es comercialmente tal cual, ¿no? Entonces, bueno, también en su momento pasó con los ordenadores, porque, claro, vosotros a lo mejor pues sois más jóvenes que yo, pero yo he visto cuando un teléfono era solamente un teléfono, no valía para nada más. Eran aquellos teléfonos que había, pues algunas marcas, Ericsson o tal y cual, ya solamente un telefonito, ya está, marcabas y se acabó, te lo llevabas y tal. Y vi también en relativamente poco tiempo cuando ya eso se convirtió en un pequeño ordenador, es decir, donde ya estaba el internet, donde ya venía el WhatsApp, donde ya... Y además es que fue una cosa bárbara, ¿no? Y entonces, ¿cómo la gente admitió? No pasó nada, o sea, de no tener teléfono, de tener el teléfono anclado en casa, o sea, que tú salías a la calle sin teléfono, no pasaba nada, no pasaba nada. Y ahora vivir pendientes de ese teléfono. Entonces, a mí me da un poco de miedo. ¿La inteligencia artificial nos ocurrirá un poco lo mismo? Totalmente. Y hay una diferencia entre la época, incluso si nos vamos a la revolución industrial, que eran máquinas, ¿no? Los ordenadores ayudaban y han ayudado siempre, ¿no? Pero ahora estamos hablando de datos y algoritmos, ¿vale? Que nosotros en nuestro smartphone debemos tener como unos 5 o 6.000 algoritmos. La historia de un hacker que se dedique solamente a hackear, era levantarse a las 8 o las 9 de la mañana y decir, bueno, voy a ver si me reúno con algunos amigos, algunos amiguetes, a ver a quién hackeamos hoy.
Hoy no hace falta que se levanten a las 7 o a las 8 de la mañana, se puede levantar a la 1 o a las 2 y comerse una pizza, porque la inteligencia artificial va a hackear por ellos, y lo está haciendo. Y esto lo estamos viendo en la dark web, en la deep web. La inteligencia artificial es como los tenedores. Tú lo puedes utilizar para comer un filete magnífico, un filet mignon magnífico, o para insertar cualquier cosa, ¿no? Insertar cualquier cosa. ¿Y dónde están los límites en cada uno? Claro, claro. Los límites en cada uno y la ética de la inteligencia artificial es la ética de las personas, porque a día de hoy la inteligencia artificial la creamos nosotros. Hasta ahora podemos decir que la estamos creando nosotros. Dentro de unos años ha habido muchos experimentos que incluso se han ocultado de que la inteligencia artificial, en cuanto pueda ser capaz de crearse a sí misma y replicarse, pues estaremos ante una matriz real. Me estás hablando de replicarse. Sí. O sea, como si fuese una célula. Sí, a ver, un programa informático es creado, pero si tú le das la capacidad de dar sus propias instrucciones, puede ser capaz de crear programas. Y esto es una realidad de lo que sería la inteligencia artificial dura o general, que es la que nos espera dentro de 15 o 20 años. Pero, de hecho, hay mucha gente que sabe que hace cosa de 5 años un experimento de Facebook, que ahora es Meta, utilizó 2 inteligencias artificiales para comunicarse entre ellas y para generar, digamos, capacidad de comunicación y de extensión, sobre todo para Facebook, ¿no? Y el caso es que tuvieron que parar el experimento porque las inteligencias artificiales llegaron a un momento que se cansaron de utilizar el idioma de la programación y utilizaron un idioma propio entre ellas. Y esto, bueno, esto salió en televisión, salió en prensa, entonces, claro, tuvieron que parar el programa porque Facebook perdió el control. Y el principal problema que tenemos con la inteligencia artificial es perder el control. Wow. Yo después de esto me iría a tomar un vino. Yo creo que sí, yo creo que luego nos vamos a tomar un algo, porque a mí la verdad es que un poco se me ha puesto el vello de punta diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, yo me acuerdo de un vídeo muy gracioso cuando yo tenía la escuela de audiología, donde era una casa domótica y entonces un vecino que no tenía la casa domótica y otro que sí. Y entonces el que sí estaba, bueno, todo encantado de la vida, la ducha, el esto, tal, ¿no? Y entonces, pero claro, el señor se va al odontólogo y cuando vuelve el odontólogo, como le habían anestesiado, se le había quedado así, ¿no? Y esto. Y entonces le decía a la casa que se abriese. Y entonces la casa no entendía y el otro vecino le dice ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Pues o sea, es igual, ¿no? Es un poco como la rebelión de las máquinas, o si tú en un momento determinado, porque nosotros a lo largo de nuestra vida evidentemente, o sea, envejecemos, cambiamos celularmente, cambian muchísimas cosas, ¿no? Entonces imagínate que eso, que era amigo nuestro, aunque fuese inteligencia artificial, de repente te odia, porque claro, ya estamos hablando de unos niveles en los cuales dice, Dios mío, ¿qué es lo que puede pasar? Imagínate que uno de esos replicantes que hay ahí, pues nos sale mutado. ¿Qué puede ocurrir? Y si nos sale mutado el replicante, ¿qué hacemos? O sea, pues ojo, trabajar el bienestar. Trabajar el bienestar, tenemos que trabajar el bienestar. Mira, pero... yo escuchando a Javier pensaba, esto es inevitable. Y cuando hablabas de las circunstancias, ¿no? La ciencia dice que los factores que influyen en la felicidad son 3. Un 50% aproximadamente viene de predisposición genética, ¿no? La suerte que tengas de traer una mochila, ¿no? U otra, hay un 10% que tiene que ver con las circunstancias y el 40% restante tiene que ver con la actitud y con cómo lo afrontas, ¿no? Entonces, ante eso, tenemos un 40%. Tenemos un 40% para colocarnos bien, para estar bien y para tomar la mejor actitud ante eso, ¿no? Porque luchar contra eso no tiene mucho sentido, ¿no? Aceptar y fluir. La verdad que sí. Bueno, pues ahora decirme, porque nos quedan 4 minutos de programa, decirme, ¿dónde te podemos encontrar a ti? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues puedes encontrarme en cualquier lugar que, no sé, en una montaña, en un bar, en un restaurante, pero si es digitalmente, en la web www.institutointraemprendimiento.com. Desde ahí tenemos nuestra startup y intentamos trabajar por la felicidad de las personas y porque sean más productivas y más felices. Gracias. Mira, a mí en todos los foros que tengan que ver con bienestar y felicidad, soy muy activa en LinkedIn, Silvia Escribano, y en Instagram, silviaescribano.neurocoach. Principalmente ahí. ¿Y a ti, Almudena?
Pues a mí me podéis encontrar también en redes sociales. En Instagram estoy como Hoy Todo Encaja, así que no me busquéis por mi nombre. Y luego en la web almudenamartinperez.com, donde comparto también pues la trayectoria y las cositas que vamos haciendo. Bueno, pues queridos amigos, nos lo hemos pasado muy bien. Creo que bueno, ya hemos dicho a nuestros videntes dónde estáis cada uno, qué es lo que hacéis. Son 3 personas magníficas que de alguna manera quieren que todos vivamos mejor, cosa que no es baladí. Y desde aquí, desde Welcome TV, nos despedimos ya hasta nuestro siguiente programa. Muchas gracias a todos.